creeré la mentira que me dice que me has dejado atrás, no me abandonarás. No creeré la mentira que me llena de angustia y de temor. Hoy pierden el control de mí, mi escudo. Tú nunca, nunca me abandonarás. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás, mi escudo. Hoy yo rindo mi vida a la verdad de lo que tú dices que soy. Tu hijo amado soy. Hoy yo rindo mi vida. En la cruz encuentro siempre salvación. Peleas tú por mí, lo sé. Mi escudo. Tú nunca, nunca me abandonarás. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás, mi escudo. Bajo tu sombra me esconderás. Me cubre tu presencia y tu paz. Eres mi canción, mi escudo. Mi escudo. No hay sombra que en contra de mí hoy prospere, tinieblas y miedo que a mí me atormente. No hay arma que en contra de mí hoy prospere, tiniebla ni miedo que a mí me atormente. Poder y dominio solo a tu nombre, mi fuerza, refugio, mi ayuda, mi Cristo. Poder y dominio solo a tu nombre, mi fuerza, refugio, mi ayuda, mi Cristo. Mi escudo. Tú nunca, nunca me abandonarás. Prometes que jamás me dejarás. Conmigo estás, mi escudo. Bajo tu sombra me esconderás. Me cubre tu presencia y tu paz. Eres mi canción, escudo. Escudo. Mi escudo. Amén, hermanos, gracias a Dios por estas hermosas alabanzas, por este momento de adoración. Y pues vamos a adorarle al Señor igual, haciendo otra lectura bíblica. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de, ya les digo, en el libro de Daniel, capítulo 6, hermanos. Daniel 6, del 15 al 28. Así como lo vayan encontrando, igual voy a pedirles que se pongan de pie.
Daniel del 15 al 28, esta lectura lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer versículo voy a pedir a nuestras hermanas que lo lean, posteriormente los varones, y en el último nos unimos. Daniel capítulo 6, versículos del 15 al 28, comienzan nuestras hermanas. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: se digne salvarte. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿puede tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he comido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Juntos fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro el persa. Amén. La semana pasada iniciamos el sermón de este capítulo del libro de Daniel, y vimos dos principios. Como el día de hoy es la continuación de lo que iniciamos la semana pasada, entonces yo quiero preguntarles o quiero pedirles que me ayuden a recordar cuáles son esos principios que estudiamos la semana pasada en este capítulo del libro de Daniel. Si alguien se acuerda, puede decirlo, puede hablar. Comenzamos a ver la historia de Daniel. Les dije que es una historia muy conocida, ya la mayoría lo hemos leído, hemos escuchado tal vez, hasta incluso tal vez algunos han visto alguna película, algún video corto sobre este episodio en la vida de Daniel. Fidelidad a Dios en el mundo actual. Hoy vamos a ver la segunda parte. Entonces, ¿qué podemos recordar de la semana pasada? ¿Cómo podemos ser fieles a Dios en este mundo actual? ¿Alguien recuerda? Nadie. Bueno, les voy a ayudar entonces. Siendo excelente en lo que haces. Vimos cómo Daniel se distinguió por las funciones que él realizaba, por el trabajo que desempeñaba, por todo lo que hacía. De esta manera, él demostró fidelidad a Dios en el lugar donde se encontraba. Bueno, pero también podemos demostrar fidelidad a Dios en este mundo actual. ¿De qué otra manera?
¿O qué otra circunstancia, qué es lo que sucede para que nosotros podamos ser fieles delante de Dios? ¿No? Bueno, dijimos también de que esto tiene que ver, aunque las demás personas conspiren contra ti, aunque otros empiecen a confabularse, a decir cosas probablemente no ciertas acerca de tu persona, chismes o no sé, suceden muchas cosas en el lugar donde nos encontramos muchas veces, y nosotros, a pesar de eso, también podemos seguir siendo fieles a Dios. Pero estaba yo recordando y estaba pensando, bueno, ¿cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos ser fieles a Dios cuando de pronto tal vez las circunstancias que enfrentamos son situaciones propias dentro de mí, de mi persona, propias de cosas que me han dañado, me han lastimado, cosas que me preocupan, cosas que me vienen quitando la paz, la tranquilidad? Entonces, antes de continuar, hermanos, yo quiero invitarles hoy, en este momento, a que hagamos una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a entregar delante de Dios si traemos alguna tristeza, alguna preocupación, algún malestar, algo que nos inquieta, algo que nos quita la paz. No podemos estar atentos a escuchar la voz de Dios cuando venimos cargando con otras cosas que nos distraen, que nos quitan la tranquilidad, que nos quitan tal vez esa manera de sentarnos y decir: Dios, aquí estoy, habla a mi vida. Acompáñenme a orar y entreguemos delante de Dios lo que tengamos que entregar. Bendito Dios, aquí estamos nuevamente, somos tus hijos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. En este momento queremos darte las gracias por lo que has hecho a nuestro favor, porque nos has cuidado hasta el día de hoy. El día de hoy estamos aquí porque tú así lo has permitido también. El día de hoy queremos escuchar tu voz una vez más y queremos pedirte que hables a mi vida, que hables a la vida de tu iglesia, de tu pueblo, que nos ayudes, bendito Dios. Por favor, permite que todos estemos atentos a la voz de tu palabra. Entregamos delante de ti en este momento nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras situaciones difíciles, cosas que yo no puedo controlar, cosas que yo no puedo solucionar. Padre Santo, te suplicamos que tú tomes el control y que me permitas a mis hermanos poder estar atentos a lo que tu palabra dice. Aquí estamos, bendito Dios. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias por obrar a nuestro favor. De esta manera, bendito Dios, nos acercamos a ti y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, libro de Daniel, capítulo 6. Leímos la semana pasada versículos del 1 al 14, ahora hoy corresponde leer los siguientes versículos del 15 al 28, la segunda parte, fidelidad a Dios en el mundo actual. Sí se puede, podemos ser fieles delante de Dios porque su palabra nos dice que sí se puede. Podemos ser fieles delante de Dios porque otros lo han hecho. Podemos ser fieles delante de Dios cuando nosotros estemos convencidos de que adoramos al Dios vivo, cuando estemos convencidos de que Él puede obrar a nuestro favor, cuando estemos convencidos de que nada ni nadie nos puede hacer daño, cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro escudo, como nuestra protección. Solamente tenemos que ser fieles a Dios porque Él ya está obrando a nuestro favor.
La experiencia de Daniel, hermanos, la experiencia de Daniel y sus amigos en el mundo en el cual ellos vivieron no fue algo fácil, fue una situación difícil también, probablemente hasta más difícil, mucho más difícil que cualquier situación que tú hayas enfrentado en este mundo durante todo el tiempo que tienes de vida aquí en esta tierra, en este lugar. Pero la experiencia de Daniel y sus amigos nos enseña que hay ciertos factores que son indispensables para que nosotros, para que tú y yo vivamos vidas victoriosas aún en medio del peligro, la persecución. Y para que tú y yo podamos ser victoriosos, pongamos atención, necesitamos, entre otras cosas, un carácter intachable. Es difícil, no es fácil. Es difícil, no es fácil. Sin embargo, de los hijos de Dios se requiere precisamente ese carácter intachable, una fidelidad inmutable. Veíamos hace un momento que uno de los atributos de Dios es precisamente su inmutabilidad, ¿sí? Que Él no cambia, que Él ha decidido hacer algo y siempre lo va a hacer porque Él cumple su palabra. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos reflejar también ese carácter de Dios, ese atributo de Dios, porque Dios así lo demanda. No ser del tipo de personas que hoy decimos una cosa y pues ya no me dieron ganas, ya no tengo pues el esfuerzo que quería poner y mejor decido ya no hacer. No pasa nada, ¿verdad? Debemos de ser inmutables de igual. Si decimos algo, tenemos que cumplir nuestra palabra. Esto es lo que nos enseña este ejemplo de Daniel y sus amigos. Un valor que no es intimidado por las presiones de la sociedad. Somos cristianos y tenemos que darlo a conocer en donde quiera que nos encontremos, aunque de pronto nos encontremos que nuestra sociedad están hablando, están platicando, están tramando de cosas que van contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces el cristiano, muchas veces las personas que piensan diferente, mejor optan por quedarse calladas, porque no quieren meterse en polémicas, porque no quieren que lo tachen de religioso, de intolerante, cuando se ha demostrado que la intolerancia muchas veces viene de aquellos que se dicen ser tolerantes. Entonces nosotros debemos de vivir de esta manera. Una vida de oración constante es necesaria y una fe que viene como resultado de una profunda confianza en Dios. Nuestra fe debe verse diariamente en todos los días de nuestra vida. Y esto a mí me pone a pensar, ¿cuántas veces yo he demostrado falta de fe, falta de confianza en Dios? En definitiva, la comunión íntima con el Espíritu Santo, transforma la vida del cristiano. La comunión íntima con el Espíritu Santo transforma la vida del cristiano. Si tú y yo diariamente tenemos esa vida de devoción, de comunión delante de Dios, seguramente que Dios está haciendo la obra, la seguirá haciendo y nuestras vidas van a ser cambiadas. Esto es algo real que sí sucede. Hemos visto ejemplos visibles a todo lo largo de lo que dice la palabra de Dios. Vemos muchas historias de personas como tú y como yo que decidieron ser fieles a Dios y Dios las usó en gran manera. En este pasaje del libro de Daniel, hermanos, que comenzamos a estudiar la semana pasada, se narra la fidelidad de Dios, de Daniel hacia Dios, y también de Dios hacia Daniel.
también. En este capítulo 6, recordemos que la oposición no viene de las autoridades, no viene del rey, viene de personas que rodean a Daniel, personas como él, que se desenvuelven y se desempeñan en el mismo lugar. Hoy quiero compartir contigo 3 principios más en esta segunda parte del sermón que iniciamos la semana pasada. 3 principios de la palabra que nos ayudarán a ser fieles a Dios en este mundo actual. Fidelidad a Dios en el mundo actual, ya vimos que es cuando nosotros somos excelentes en lo que hacemos o hacemos las cosas con excelencia, aunque las personas conspiren contra nosotros. Y hoy vamos a ver también que la fidelidad a Dios en el mundo actual también se da a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias podemos seguir siendo fieles a Dios. ¿Qué circunstancias estamos enfrentando el día de hoy? A Daniel tenía una sentencia de muerte. A él no le esperaba un premio por haber sido fiel a Dios. Recordemos que él no le había fallado a Dios en ningún momento. ¿Será que nosotros nos hemos encontrado en una situación similar que decimos: Dios, ¿por qué a mí? Si yo pues trato de portarme bien, yo me congrego con regularidad, participo en las actividades de la iglesia, no le hago mal a nadie, y sin embargo mira lo que me está sucediendo, mira lo que me está pasando. ¿Por qué nos sucede esto, hermanos? Fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. ¿De qué manera enfrentamos nuestras circunstancias? Hay personas que de pronto dicen: bueno, pues creo que no vale la pena seguir a Dios. Creo que ¿de qué sirve ser bueno si mira cómo te paga la gente? ¿De qué sirve cumplir los mandamientos de Dios y mira lo que me está pasando? ¡Qué terrible es! Esto no es muestra de fidelidad. Ahí tú no estás siendo fiel a Dios. Ahí tú te estás dejando dominar por las circunstancias. Veamos lo que pasó. 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. La Reina Valera 60 dice que durante todo el día el rey trabajó hasta muy tarde buscando la manera de poder librar a Daniel de esta sentencia de muerte. Pero el edicto que se había firmado no se podía revocar. Las personas que conspiraron este plan macabro se habían asegurado de que esto no tuviera marcha atrás, de que esto no pudiera cambiarse, no pudiera modificarse ni por el mismo rey. Entonces, aunque el rey sabía de que Daniel era una buena persona, era alguien inocente, era alguien con muchas cualidades dignas de imitar y que él podía tener en su gabinete, en su equipo de trabajo, ¿cómo podía perder el rey a una persona que siempre es excelente en todo lo que hace? Que nunca ha hecho algo malo porque sigue siendo fiel a Dios. El rey quiso salvarlo, versículo 15, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, rey, ya sabemos que tú quieres salvar a Daniel. Espérese, acuérdese que esto no se puede cambiar. Esta ley es así. Entonces, ningún edicto ni decreto emitido por el rey puede ser derogado, puede ser cambiado. Entonces el rey dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Aquella obra poderosa de Dios a favor de Daniel en el foso de los leones estuvo antecedida por una comunión íntima de Daniel con Dios en su habitación. Estas cosas que Daniel estaba experimentando en este momento no fue porque de pronto así pasó y ya.
No, esto que iba a suceder había sido formado Daniel, o había sido fruto de lo que Daniel había experimentado por más de 68 años aproximadamente, que es el tiempo en el que Daniel había estado en Babilonia. Parece ser que Daniel fue llevado a Babilonia a la edad de 17 años aproximadamente. Él había sido formado en la fe judía con los hebreos, de donde era su pueblo, el pueblo de Israel. Pero habían pasado 68 años aproximadamente. Parece ser que en este momento, cuando Daniel está enfrentando esta situación, él tiene 85 años. Imagínense 68 años lejos de su país, de su tierra, y él sigue siendo fiel a Dios, aunque las presiones, aunque las personas que lo rodean siempre están insistiendo: ¿sabes qué? Aquí están nuestros dioses, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, nosotros lo hacemos así, y esto es lo que funciona en la sociedad, todo mundo lo hace. Esto lo había él experimentado por más de 68 años, y no dice la Biblia exactamente esto, ¿verdad? Son cálculos que se pueden hacer, o que podemos sacar conclusiones debido a los años que sí se mencionan, pero lo cierto es de que yo me atrevo a pensar que esos 68 años que él había estado en Babilonia, siempre tenía esa costumbre, ese hábito de orar a Dios 3 veces al día. Y no era precisamente a la hora del desayuno, de la comida y de la cena, ¿verdad? Eso es darle gracias a Dios, y tenemos que hacerlo, es un buen hábito. Pero yo creo que los momentos de oración de Daniel eran específicamente para tener comunión con Dios. Esto que él iba a experimentar en este momento no surgió por casualidad, o porque de pronto Dios dijo: pues quién sabe quién sea esta persona, pero pues ahorita lo voy a librar. Él había cultivado una intimidad con Dios, el poder de Dios, para que se manifieste en mi vida, en tu vida, demanda una vida de oración. Dios puede hacer todo, ¿verdad? Aunque tú y yo no oremos, pero definitivamente si queremos ver cosas grandes, impresionantes, nosotros debemos de buscar esa comunión con Dios, así como lo vemos en el ejemplo de Daniel. Esta comunión con Dios, hermanos, hará de ti, hará de mí, hará de la iglesia que seamos mejores personas. Esa comunión profunda, íntima con Dios va a hacer que la iglesia también mejore, que la iglesia cambie. Necesitamos este tiempo de comunión, porque no sabemos qué circunstancias vamos a enfrentar más adelante, o precisamente las que estamos viviendo el día de hoy. No sé si eso nos hace debilitarnos en nuestra fe, nos hace ponernos tristes, nos hace ponernos intranquilos. El día de hoy, precisamente, podemos estar aquí después de haber experimentado situaciones difíciles la semana que acaba de terminar. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Fortalecida? A pesar de las circunstancias. El pasaje bíblico que estamos estudiando nos dice que Daniel siempre se distinguió y fue superior que los demás gobernantes, que los demás que estaban en el servicio del rey, también al servicio del rey, porque había en él un espíritu superior. El Espíritu de Dios posaba sobre él, estaba en él, y es lo mismo que tú y yo debemos experimentar, porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto debe ser una realidad en mi vida, en tu vida, y debe demostrarse diariamente. El rey, acabamos de leer, el rey le dice que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. El rey le está diciendo a Daniel en este momento: ¿sabes qué, Daniel? Yo ya hice todo lo que estaba de mi parte para poder salvarte, no lo pude lograr, ahora le toca el turno a tu Dios. Era una persona incrédula, una persona que no era del pueblo de Dios. Él dijo: bueno, yo trataré de salvar a Daniel, yo quiero hacerlo. Se dio cuenta que no pudo, tal vez en este momento derrotado, triste. Le dice a Daniel que tu Dios, a quien tú sirves, se digna a salvarte.
Yo creo que el rey Darío en este momento sí está pensando en que Dios puede librar a Daniel. Porque seguramente que el rey había visto muchas otras cosas de Dios obrar en la vida de Daniel. No creo que nada más esto es lo que haya pasado en la vida de Daniel. No se describe día a día lo que sucedió o todos los años que Daniel vivió en ese lugar, pero yo me atrevo a pensar que hubieron muchas otras cosas más que Dios demostró, donde Dios demostró su poder, donde Dios demostró milagros a favor de Daniel o a favor del reino mismo. Entonces el rey Darío, yo creo que sí tenía ese conocimiento y sí creía que Dios podía salvar a Daniel. El rey en este momento desea que Dios obre en la vida de Daniel porque él ya no pudo. El foso de los leones fue cerrado con una piedra y luego sellado. Ahí en ese lugar dice, ¿verdad?, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. La Nueva Traducción Viviente dice que fue sellado para que nadie fuera a rescatarlo. ¿Se acuerdan cuando pusieron la piedra en el sepulcro de Jesús? Donde sepultaron a Jesús, también le pusieron sellos y le pusieron pues candados, ¿verdad?, para que nadie pudiera abrirlo y sacarlo. Lo mismo estaba sucediendo con Daniel. Probablemente estas personas creían, bueno, es que si Daniel es apreciado por mucha gente, seguramente algunos van a querer venir a salvarlo, venir a rescatarlo, o tal vez pueden aventarle algún arma, un palo ahí para que se defienda de los leones, una espada, y mejor lo cerramos para que nada ni nadie pueda entrar o salir de este lugar. Entonces esto era algo increíble, tenía que ser un milagro, tenía que ser una obra de Dios en gran manera para que esto pudiera cambiar, porque humanamente, ¿qué se podía hacer? Nada. Entonces, fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Te has encontrado en algún momento cuando hay cosas que tú dices, es que ya no se puede hacer nada aquí, todo está perdido? ¿Qué más toca ahora? Seguir confiando en Dios. Daniel no tuvo defensa, nadie lo defendió, el rey quiso hacerlo, no pudo, y entonces es aquí donde vemos a Dios obrar. El rey dice, no pudo dormir en la noche. ¿Hasta dónde le había afectado esta situación? La forma en que Daniel vivió su vida en ese lugar, en una sociedad donde existía la inmoralidad, la idolatría, causó un impacto en la vida del rey Darío. Y yo creo que en mucha gente del reino también, los que estaban más cercanos a Daniel. Nunca debemos olvidar, hermanos, la influencia que tu testimonio, que mi testimonio puede causar en la vida de las demás personas. Nunca olvides que tu vida puede ser de influencia positiva o negativa con las personas que nos rodean. ¿Y cómo queremos ser recordados, hermanos? ¿De qué manera nos gustaría ser recordados? O si alguien pregunta, ¿conoces a Juan? ¿Quién Juan? Ah, sí, aquel que siempre se la pasa refunfuñando, no quiere hacer, a todo te dice de que no puede, que no hay manera, siempre es muy negativo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? O como aquel que dice, Juan, sí, Juan, siempre está dispuesto a ayudar, siempre si él ve una necesidad, una situación, ahí está él presente, se hace presente para poder ser de apoyo, de ayuda. Es más, muchas veces te pregunta, ¿cómo estás? ¿De qué manera nos gustaría ser recordados? No lo olvides, nunca debemos olvidar que nuestra vida o la influencia que podemos dar, que podemos tener, nuestro testimonio en la vida de las personas que nos rodean. Todos, me atrevo a decir que todos
hemos sufrido dolor, problemas, angustias en algún momento de nuestra vida. Yo creo que solo un recién nacido no ha experimentado este tipo de situaciones, ¿verdad? O tal vez sí, ¿verdad? Cuando nacen los niños, a algunos sí les cuesta trabajo salir y ya desde ese momento empiezan a experimentar dolor, ¿verdad? Que este mundo cruel tiene para todo el que está aquí. Entonces no hay alguien que pueda decir, es que no, yo siempre he vivido feliz, nunca me ha acontecido ningún mal, no he tenido ninguna mala experiencia. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir eso? Yo creo de que no. Todos hemos experimentado momentos difíciles en nuestra vida. Pero, hermanos, recordemos que lo que le sucedió a Daniel es un claro ejemplo de lo que muchas personas se preguntan el día de hoy. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Te has preguntado o has escuchado que alguien dice esto? ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? O tal vez, en primera persona, ¿por qué me sucede esto a mí si yo soy bueno? ¿Por qué? ¿Qué podríamos decir? Esto es una realidad en este mundo. En primer lugar, la gente empieza a decir, pues no, que existe Dios, ya ven, no existe Dios. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que sus hijos sufran? ¿A qué contestamos ante esto, hermanos? ¿Tenemos alguna respuesta o nos quedamos callados? Muchas veces nos encontramos así en situaciones cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros. Tal vez algunas respuestas que pudiéramos tener al considerar el propósito de la vida aquí en la tierra. Dios permite muchas veces que nos pasen ciertas cosas para hacernos mejores personas. Para hacernos mejores personas. ¿Por qué? Pero Dios, ¿no lo puedes hacer sin que yo sufra? ¿Sin que yo experimente situaciones difíciles? Los momentos de dificultad, hermanos, los momentos difíciles nos ofrecen oportunidades de crecimiento, de aprendizaje. Cuando voy corriendo y de pronto me tropiezo con una piedra y me caigo, me lastimo, bueno, ya fue una experiencia. Para la próxima voy a decir, bueno, ya no debo pasar por ahí, debo hacerme a un lado o pasar con más cuidado en ese lugar, porque podría volver a caerme. Ya tengo experiencia, ¿verdad? Pero son cosas que a veces no entendemos y a veces podríamos decir, pero ¿por qué tiene que suceder esto? Dios puede obrar sin que nos pase algo malo. También lo puede hacer. Dios puede obrar de muchas maneras, sin embargo, todos somos diferentes. Y si a un niño le decimos, ¿sabes qué? Siéntate quieto, no te levantes, porque si tú te vas a otro lado te puedes lastimar, te puedes caer. Hay niños que sí lo entienden de esta manera, ¿verdad? Y se quedan quietecitos y no se mueven y son bien portados y no les pasa nada. Pero hay otros que tal vez no hacen caso de una recomendación y dicen, yo quiero ir para allá, y están de un lado a otro. Y de pronto pues se pueden caer, se pueden lastimar, les puede pasar algo y solo hasta en ese momento van a entender, o probablemente ya dicen, no, pues ya no me vuelvo a parar, ya no me vuelvo a mover, ahora sí hago caso de la recomendación. Todos somos diferentes, y porque somos diferentes experimentamos también situaciones diferentes. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena entonces? Probablemente también para enseñarnos empatía. Muchas veces yo he tenido falta de empatía y no puedo entender a otras personas lo que están viviendo, lo que están pasando. Solo hasta que a mí me sucede algo similar es que yo puedo entender a alguien por lo que está pasando.
Y probablemente también esta sea una otra manera de por qué le suceden cosas desagradables a personas buenas. Muchas veces de esta manera aprendemos a tener empatía con otros, y al tener empatía creo que podemos actuar como nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero también pasan cosas malas, cosas desagradables a personas buenas debido a las malas decisiones de otras personas. Dios da a cada uno de sus hijos la habilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, pero desafortunadamente hay personas que deciden hacer cosas malas, las cuales causan sufrimiento a otras personas. Nosotros no vivimos aislados, y yo no sé si se han dado cuenta o han analizado esta forma. Cuando yo tomo una mala decisión, yo soy afectado por esta mala decisión que yo mismo tomé, pero ¿qué creen? Con esa decisión muchas veces he dañado también a mi familia. Con esa mala decisión que yo tomé muchas veces he dañado o le he hecho un mal a las personas que me rodean. Con esa mala decisión también yo puedo hacer mucho daño a la iglesia incluso. Aunque yo crea, pero ¿y qué? ¿Y en qué le afectó a él, a ella? Pues probablemente en el testimonio, ¿verdad? Ahora dice, no, es que los cristianos son así, es que por allá, y es que... Muchas veces el sufrimiento de personas buenas podría ser causado por las malas decisiones de otros. Tengamos cuidado, hermanos, no seamos nosotros los que tomemos las malas decisiones que dañen a los demás. Alguien bueno, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y quién es bueno? No hay nadie bueno. Sin embargo, nuestra forma de ver la vida, de ver las cosas, sí nos permiten decir de que sí hay personas buenas a nuestro punto de vista. Sin embargo, hermanos, Dios ha prometido que el sufrimiento no va a durar para siempre. Cualquier situación difícil, cualquier situación complicada que estés pasando el día de hoy, no va a durar para siempre. Y creo que esto nos debe de dar esperanza, esto nos debe de dar confianza en Dios, porque Dios está presente, porque Dios no te va a dejar, porque Dios no está buscando que tú sufras. ¿Qué situaciones difíciles estás enfrentando ahora? ¿Qué es lo que te preocupa? La invitación el día de hoy es: sé fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Esto es fidelidad en el mundo actual. ¿Quién ha sido llevado a un foso de los leones? Entonces yo creo, me atrevo a decir, que no has pasado algo que no se pueda soportar o con lo cual no puedas salir adelante. Daniel fue librado de este lugar difícil. Sé fiel o fidelidad a Dios en el mundo actual al ver la obra de Dios. Veamos aquí lo glorioso que sucede. Esta es una historia que, como ya les decía, ¿verdad? La mayoría ya ha escuchado, ya ha conocido. Tan pronto como amaneció, versículo 19, se levantó el rey y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Amaneció, yo creo que el rey miró la luz del día y dijo, ahora es cuando, y empezó a correr. Y aún no había llegado. ¿Por qué tuvo que gritar? Porque probablemente todavía no estaba en el lugar donde estaba el foso, y gritó, Daniel, Daniel, ¿pudo tu Dios librarte de este lugar, de los leones? Él, desesperado, angustiado, recordemos que él no tenía su fe puesta en Dios. Él no era del pueblo de Dios. Él no había sido criado en la fe de Dios Todopoderoso. Sin embargo, él tenía ya ahí su inquietud acerca de Dios. Versículo 21. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. No dice que Daniel gritó. Yo me imagino a un Daniel muy tranquilo, ¿no? Muy sereno. Que viva su majestad para siempre. ¿Qué cree? Mi Dios sí me libró. Me salvó, aquí estoy.
¿Cuántos hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas? Por eso tenemos que seguir siendo fieles a Dios, porque Dios obra en todo momento. Cantamos de pronto este canto que Dios está obrando aunque tú y yo no lo podamos ver. Esto es una realidad. Dios no descansa, Dios no duerme, Dios en todo momento está pendiente. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, dice su palabra. Pero para que yo pueda tener esa protección, debo de buscar habitar bajo la sombra de Dios. Si yo me alejo de Dios, después me estoy lamentando, ay, pues, ¿qué me pasó? Pues bueno, es que tú no quieres estar bajo la protección de Dios. Dios ahí está, Dios te quiere proteger, Dios te quiere salvar. Es necesario que tú veas la obra de Dios, porque ya lo hemos visto. Sin embargo, el ser humano muchas veces se olvida de lo que Dios ha hecho. Daniel era uno de los 3 gobernantes sobre un imperio. Vean, me pongo a pensar, hermanos, ¿qué tan ocupado estaba Daniel? ¿Qué creen? ¿Tenía trabajo o no tenía trabajo? ¿Qué tan ocupado estaba Daniel? ¿Cómo ven? ¿Sí había trabajo o no había trabajo? Demasiado, diría yo. O sea, era un imperio. Un imperio era muchas ciudades, países diríamos hoy, ¿verdad? Bueno, era el mundo conocido en ese tiempo, al cual estaba gobernando. Recuerden que él era uno de los 3 gobernadores. ¿Por qué no ora el pueblo de Dios el día de hoy? ¿Cuáles son las excusas por las que no oramos? Motivos para no orar, a ver, ayúdenme. Cansancio. ¿Qué más? Trabajo. ¿Qué más? Tiempo. Creo que esto es algo muy común que la mayoría dice: yo no oro porque no tengo tiempo, ni tiempo me da para orar. Es cierto, hay tantas ocupaciones diariamente. Desde que me levanto yo ya estoy pensando qué voy a hacer, qué voy a llegar a hacer, cómo voy a... qué otras actividades tengo pendientes durante la semana, y me levanto y ya tengo cosas planeadas para hacer. Pero si yo no pongo en primer lugar mi comunión con Dios, nunca va a haber tiempo para Dios. Había un meme que decía, ¿verdad? El tiempo que invertimos en el Facebook, en las redes sociales, es una razón para demostrar que el pueblo de Dios no dejó de orar por falta de tiempo. Porque sí hay tiempo. Daniel, a pesar de tantas ocupaciones que él pudo tener en el puesto en el cual se desempeñaba, aún tenía tiempo para orar. El poder de Dios en cada uno de sus hijos y la fe es lo que fortalece al creyente ante la dificultad. Pero si yo no oro, si yo no tengo comunión con Dios, si de pronto me enfrento con enfermedad, con situaciones difíciles, con problemas graves, grandísimos, ¿qué creen que va a pasar? Me voy a debilitar, me voy a ofender, me voy a calmar y mejor me voy, me alejo. Y digo de que para qué, no tiene caso servir a Dios, no tiene caso asistir a la iglesia. Y entonces empiezo a pensar y a maquinar muchas cosas que ni me benefician, ni solucionan tampoco los problemas que estoy teniendo. ¿Ha pasado alguien por esta situación? Precisamente la comunión con Dios y la vida de oración es lo que ayuda en momentos difíciles. Esto nos hace estar seguros y confiados en la protección de Dios. Cuando dice unges mi cabeza con aceite en el Salmo 133 y muchos otros pasajes de la Biblia, hace referencia a la protección que hace el pastor judío, que cuida y unge a sus cabezas con aceite en sus oídos, las orejas, los ojos, para cubrirla de los insectos que los atacan y que en algún momento pueden infectar a ese animalito, a ese ser vivo.
Entonces, nuestro pastor, Dios, siempre está pendiente de lo que nos sucede. Debemos de tener presente, entonces, hermanos, que Dios dice que las batallas, que las situaciones difíciles que tú y yo enfrentemos, no lo vamos a pasar con fuerza, no es con la espada ni con el ejército, sino con el Espíritu de Dios. Está al alcance de nosotros. ¿Lo creemos, hermanos? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío tenía fe y su fe nació de la confianza de Daniel hacia Dios, del testimonio que Daniel daba en todo momento. Con alegría, al ver o al escuchar el rey que Daniel no había sufrido daño alguno, dice que mandó a sacarlo. Ok, ya lo metieron en el foso de los leones, ya cumplió la sentencia que ustedes le habían dicho. A ver, sáquenlo, no le pasó nada. Porque la orden, el edicto no decía, ¿verdad? Y hasta que lo maten los leones lo van a sacar. No decía eso. O sea, son de las cláusulas que a veces se van, ¿no? Y que no, nadie prevé. Y entonces dice, bueno, ya, o sea, cumplió la sentencia que le dictaron, ahora sáquenlo. El rey no podía hacer que no se cumpliera la sentencia, pero una vez que se cumplió la sentencia, el rey sí ya podía pues ordenar nuevamente, y fue como ordena y dice, sáquenlo, lo manda a sacar. El rey ordenó, versículo 23, que lo sacaran del foso. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Aquí es donde les digo, hermanos, al ver la obra de Dios, ¿no es esto algo grandioso? ¿De qué situaciones difíciles Dios te ha salvado, te ha librado? Yo creo que si ahorita nos ponemos a recordar, cada uno de nosotros puede dar un testimonio de cómo Dios ha obrado en tu vida. Sigue diciendo el versículo 24, entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Bueno, ¿por qué dice que lo acusaron falsamente? Regresemos al versículo 13. Los acusadores dijeron, Daniel, uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. ¿Era verdad que Daniel no tomaba en cuenta al rey? Sí tomaba en cuenta al rey, por eso es de que estaba en un lugar de autoridad, por eso el rey lo tenía en esa posición, porque sí lo tomaba en cuenta. Pero estas personas maliciosas habían conspirado y solo de esa manera podían lograr que el rey pues dudara probablemente de Daniel. Y no era cierto de que Daniel no tomara en cuenta a Dios. Yo creo que Daniel lo que hizo fue poner en la balanza, ok, el rey ordena esto, pero Dios también demanda esto, entonces ¿a quién le hago caso? Como el caso de Pedro y Juan cuando fueron encarcelados, que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mismo debería suceder con nosotros en el momento en el cual nos encontremos, que si tenemos que obedecer lo que dice Dios o hacer caso a lo que dicen otras personas, ¿a quién le vamos a obedecer? Pero el rey se dio cuenta que era una conspiración en contra de Daniel. Dice que mandó traer a todas estas personas y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas, sus hijos. Y dice aquí la palabra, no había tocado todavía el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Este castigo ejercido, podríamos decir, ¿verdad? ¡Qué terrible! ¿Quiénes tuvieron la culpa? Estas personas que eran parte del gabinete del rey. Y por eso decimos, probablemente, yo me pongo a pensar y digo, probablemente la esposa no era de una mala forma de pensar como lo era el esposo, en este caso los que conspiraron. ¿Y los hijos qué culpa tenían? Pero recuerdan que dijimos que ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena?
Precisamente uno de los motivos es cuando alguien toma una mala decisión. Y estas personas, los padres de familia, tomaron esa mala decisión y fueron afectadas sus familias también. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, de verdad. Cada vez que pecamos, cada vez que cometemos un error, una falta, una equivocación, hacemos algo incorrecto, sí, ese daño muchas veces pasa por mucho tiempo. Entonces, no minimicemos. Las cosas que hacemos traen consecuencias, tienen consecuencias. Este castigo ejercido a los hombres, a sus hijos, a sus mujeres, era una antigua práctica de castigo colectivo. Se basaba en el hecho de que la familia tenía que ser solidaria y una responsabilidad colectiva. Era una práctica común allá en Persia. La práctica fue modificada en Israel. No tenía por qué siendo así, que pagaran justos por pecadores o inocentes por culpables. Y no tendría que ser así. Sin embargo, recordemos, hermanos, que esa es una de las razones por la que gente buena sufre. Hay cosas que Dios hace y nos cuesta trabajo comprender, pero Él sabe lo que hace. Siempre Dios tiene claros sus objetivos, nada ocurre por accidente. Dios actúa a nuestro favor. ¿Cuándo? No los escucho. Siempre, definitivamente, siempre. Algunas veces Dios mueve con fuerza los cimientos de nuestra vida y tal vez no comprendemos inicialmente, pero su objetivo es llevarnos a nuestros niveles de bendición, crecimiento y madurez. Y les decía, algunas veces es difícil entender la obra de Dios, pero el Señor, más que comprensión, espera de nosotros obediencia. A veces decimos, es que no entiendo por qué. Ok, a veces es difícil entender lo que Dios está haciendo, pero Dios no espera que tú entiendas todo o que tú comprendas todo. Recordemos lo que sucedió en el caso de Abraham cuando él fue llamado y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar. Yo hubiera dicho, Dios, dime exactamente a dónde quieres que yo vaya. Y si yo no sé hacia dónde debo de ir, pues no me muevo. Pero a veces Dios espera que nosotros obedezcamos antes que comprendamos lo que Él quiere hacer. Entonces debemos estar atentos para escuchar la voz de Dios. Pero esto se va a lograr con la vida de oración similar a la que tenía Daniel. Por lo general es después cuando entendemos lo que Dios ha hecho y decimos, ahora entiendo. Cuando el mes pasado yo enfrenté este tipo de situaciones o me sucedió esto, era porque venía esto o Dios me libró de esto. Hemos visto tantos testimonios de personas que dicen, es que yo iba a pasar por tal lugar, pero de pronto me encontré a alguien, me detuve a platicar y cuando me enteré, pasó un accidente más allá adelante, el camión donde iba se volcó y yo ya no alcancé esa salida, esa corrida y cosas como estas, ¿verdad? Por lo general es después cuando entendemos o comprendemos lo que Dios ha hecho. Y por supuesto, todo lo que Dios hace por amor. Observa a Dios con gratitud. Observa cómo obra a tu favor. Ok, fidelidad a Dios en el mundo actual, porque Él es Dios sobre todo nombre. Más tarde, versículo 25, el rey firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa, porque Él es Dios sobre todo nombre. Cuando Dios obra, hermanos, la gente incrédula que mira las obras de Dios pueden llegar a esta conclusión:
Tú y yo somos parte vital, parte importante. Por nuestro testimonio, muchos pueden creer en Dios. Por nuestro testimonio, también muchos pueden no creer en Dios. Fidelidad a Dios en el mundo actual, porque Él es Dios sobre todo nombre. Imagínense estas palabras que acaba de decir el rey incrédulo, el rey que no era parte del pueblo de Dios, un rey pagano, dando testimonio acerca de Dios. Los hijos de Dios entonces debemos tener presente que Dios permite las oposiciones y las aflicciones muchas veces en la vida de sus hijos con el propósito de que su nombre sea exaltado. Dios, pero mejor usa a otro, ¿verdad? Yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasar situaciones difíciles. ¿Quién lo quiere? Nadie. ¿Recuerdan la oración del Señor Jesús? Padre mío, dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo has determinado. Es difícil aceptar esto, hermanos. Claro que es difícil. Yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar situaciones difíciles, pero muchas veces esto Dios lo permite para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Nada de lo que le pasa al creyente es inesperado. Tengamos cuidado de no confundir, ¿verdad?, nuestras malas decisiones o las consecuencias de nuestras malas decisiones con lo que sucede porque nosotros no teníamos nada que ver. ¿Cuál mala decisión tomó Daniel para ser arrojado al foso de los leones? Ninguna. De lo único que pudieron acusarlo era de que era obediente a Dios. ¿Se acuerdan que eso dijimos la semana pasada? Buscaron un motivo por el cual acusarlo, a ver si él era fraudulento, a ver si él tenía influencia sobre otras personas o corrupto o flojo. Y no encontraron nada. El único motivo por el cual lo acusaron es de que él era fiel a Dios, obediente a Dios. Entonces, nada de lo que le pasa al creyente es inesperado. Estas cosas ocurren para mostrar que Dios es quien se encarga de fortalecer, defender y cuidar a aquellos que son suyos. La fe de Daniel hizo que se reconociera el nombre de Dios. Ese era el propósito de Dios desde el inicio. Darío escribió a todo su reinado ordenando: tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, el Dios supremo. ¿Saben algo importante a anotar aquí? Dice el versículo 26, porque Él es el Dios vivo. Aquí no dice, ¿verdad?, que era el Dios único. Dice que Él es el Dios vivo. Entonces esto da a entender que todos los falsos dioses, que los pueblos del reino, que todos los lugares de ese imperio tenían dioses, pero no eran dioses vivos. Aquí el rey está diciendo, porque Él es el Dios vivo. Está elevando al Dios de Daniel a un nivel superior. Nadie más podía tener ese título, ese nombre. El impacto del testimonio de Daniel, como resultado de ese testimonio, el rey Darío reconoció al Dios verdadero. Lo reconoció como el Dios que merece reverencia, como el Dios viviente, como el Dios eterno y como el Dios poderoso. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por alto esto y damos por hecho que Dios es Dios y nada más? No lo olvides, Dios merece reverencia. Dios es un Dios viviente, es eterno y todopoderoso. ¿Qué tipo de testimonio damos nosotros o estás dando tú en la sociedad, con las personas que te rodean? ¿Cómo somos conocidos en nuestro trabajo, en nuestra comunidad? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando con nuestras palabras, con lo que decimos? ¿A qué conclusión pueden llegar las personas que nos conocen acerca de Dios y de Cristo como resultado de nuestro estilo de vida y de nuestras palabras? La invitación es: atrévete a ser un Daniel, porque nuestro Dios es un Dios vivo y permanece para siempre.
Ok. Recordemos, hermanos, ya para terminar, el libro de Daniel sigue un patrón familiar. El pueblo de Dios permanece firme ante sus convicciones. Dios los honra, los protege, y el testimonio del pueblo de Dios hace que los impíos vean y hablen de la grandeza de Dios. En muchos lugares de la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia vemos esto. El deseo del profeta no era el reconocimiento, sino Dios mismo. Del profeta Daniel, estamos hablando de Daniel. Daniel fue preservado por medio de la fe. Aunque su causa fue justa, él fue acusado injustamente. Esas cosas por sí solas no lo protegieron delante de los leones, ¿verdad? Daniel necesitaba una fe viva y que permaneciera en Dios aún en las circunstancias más difíciles. Así de que es momento de demostrar nuestra fidelidad a Dios en el mundo actual. No hay excusa de que, ay, es que siempre he sido bueno, ay, es de que yo siempre me porto bien, ¿y por qué me sucede esto? Creo que Dios ya no se merece que yo lo busque, creo que Dios me ha olvidado, creo que Dios no existe, se atreven a decir algunas personas. Esto no es fidelidad. Y nosotros necesitamos atrevernos a ser como Daniel. Ayúdenme a recordar, podemos ser fieles a Dios. Vamos a recordar, podemos ser fieles a Dios. La semana pasada dijimos, siendo excelente en lo que hacemos. A pesar de que otros conspiren contra ti. Y el día de hoy dijimos que, a pesar de las circunstancias, ¿qué más? Al ver la obra de Dios, ¿cómo no seguir siendo fieles, verdad? Si vemos a Dios obrar. Y por último, porque Él es Dios sobre todo nombre. ¿Quién más se merece nuestra fidelidad? Tengamos cuidado, hermanos, con lo que hacemos o cómo vivimos delante de Dios, nuestra fe delante de Dios. Si Dios ha demostrado ser fiel, si Dios nos ha respaldado durante mucho tiempo, ¿por qué entonces ante una situación difícil yo voy a desmayar, voy a flaquear, voy a desanimarme, voy a entristecerme? ¿Por qué debo fallarle a Dios? Es necesario demostrar fidelidad a Dios en este mundo actual. Acompáñame a orar. Oremos y pidámosle a Dios fortaleza. Muchas veces la necesitamos. Recordemos que su fidelidad, la fidelidad de Dios, se renueva cada día. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esa confianza que nos has dado para dirigirnos delante de ti. Gracias porque podemos decir que tú has sido bueno. Gracias porque podemos decir que tú has cuidado todos los días. Gracias, bendito Dios, porque podemos decir que tú nos brindas el sustento diario. Nunca nos ha faltado el alimento, nunca nos ha faltado la protección. Vivimos en un mundo caído, es una realidad. Señor Jesús, tú nos dijiste que en este mundo tendríamos aflicción, y muchas veces esto se hace realidad en nuestras vidas, en mi vida. Cosas que me desaniman, cosas que me quitan las fuerzas, cosas que me quitan la motivación para seguir adelante siendo fiel. Bendito Dios, gracias porque tú nos recuerdas que sí se puede vivir en este mundo buscando agradarte, buscando ser diferente, buscando ser mejor para agradarte a ti. Gracias por personas como Daniel que nos dan un gran ejemplo de vida. Ayúdame, por favor, te lo suplico. Ayuda a tu pueblo, ayuda a cada hijo y cada hija tuya que en este momento también reconocen tu grandeza, reconocen tu poder y que te piden también fuerzas nuevas para seguir adelante en este mundo
en el cual nos encontramos. Un mundo en el cual la sociedad cada vez más se va hundiendo y nos quieren arrastrar juntamente con ellos. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a dar un buen testimonio. Gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Gracias te damos porque eres bueno. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante.